Hola, ¿cómo están? Es Diana Castro y hoy tengo un súper invitado para Leaders with a Mission, que es Líderes con Misión. Su nombre es Rodrigo Flamenco y déjame te digo un poquito acerca de él. Rodrigo Flamenco es el cofundador y director de Frame Freak Studio Inc., un estudio de animación 2D registrado en Delaware, USA. Sin embargo, el inicio de este negocio es 100% en línea desde un país del tercer mundo llamado El Salvador, bajo situaciones bastante extremas. Y con ustedes, Rodrigo. Rodri, ¿cómo estás? Bastante bien, un gusto estar aquí. Gracias por estar conmigo. Yo sé que hace un tiempo tú me invitaste a tu podcast y ahora te toca el turno a ti, pero en estas situaciones tiene que ver con hablar de emprendimiento y pues nosotros ya hablamos un ratito behind the cameras y me encantaría que nos dijeras un poquito acerca de cómo fue que registraste tu compañía en Delaware. ¿Puede una persona en Latinoamérica crear una compañía en los Estados Unidos y generar dinero desde los Estados Unidos para ganar en dólares? Cuéntame un poquito lo más rápido que puedas. Sí, o sea, realmente la razón por la que hago esto es porque gano mucho más dinero haciendo esto de lo que ganaría en cualquiera de mis trabajos aquí en El Salvador, ¿verdad? Prácticamente registramos la empresa sin ni siquiera tener la visa a Estados Unidos. Jamás había puesto ni siquiera un pie en Estados Unidos, jamás ni siquiera había volado, ni siquiera me había subido un avión. Así de simple, ni siquiera había subido un avión. Y logramos registrar la empresa a Estados Unidos. Esto fue porque Stripe, la empresa que es competencia con PayPal, allá en el 2016, anunció en febrero que ellos están lanzando un programa llamado Atlas, que sirve para que personas en cualquier lado del mundo puedan registrar la empresa en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, un amigo de Suecia hizo el post en un grupo de Facebook de emprendimiento en el cual soy parte. Inmediatamente me metí, o sea, nomás vi eso, salté inmediatamente interesado porque nosotros veníamos lidiando ya varios años con las limitantes de recibir dinero en línea en nuestras cuentas en El Salvador, ¿verdad? Y el método que teníamos anteriormente, o sea, para que tengas una idea, si recibíamos $6,000, perdíamos como $600 en transferencias para poderlo sacar. No. ¿Tenías que pagar un 10% de tus ganancias? Sí, porque prácticamente cuando te pagan o sea, antes enviábamos la factura de PayPal y si tú pagas por PayPal y no es con fondos de PayPal, sino es que con una tarjeta o algo así, ellos se quedan su parte, ¿verdad? Y luego lo tenía que enviar a una cuenta de Payoneer, lo cual eso también se quedaban su parte de esa transferencia. Y a la hora de sacar esa, Payoneer te da una tarjeta de débito para que tú puedas utilizar ese dinero localmente, ¿verdad? Pero si querías sacarlo de un cajero, los bancos de aquí, de nuestro país, son unos grandes ladrones y Sí. ellos te cobran un porcentaje por utilizar una tarjeta que no es de su banco. Es un porcentaje bastante alto que no, por lo menos que yo he visto, no lo veo sucediendo en otros países. Digamos, si voy a Estados Unidos, te cobran $5 por sacar este dinero con una tarjeta que no es de. Si voy a Europa, lo mismo, $5. Pero aquí es un porcentaje. Entonces, entre más saques cash de un cajero, más te quitan. Y bueno, un susto fue que un banco en específico, fue la primera y última vez que utilicé un cajero de ese banco, saqué como $250 en cash porque no recuerdo qué iba a pagar y luego fui a ver cuánto me habían descontado y me habían descontado $60 por sacar esos 250. Entonces, se perdía bastante y fue para mí ver que podía registrar una empresa en Estados Unidos, tener cuenta de banco en Estados Unidos, hacer wire transfer y saltarme todo ese dolor de cabeza, fue como, yo quiero, ¿verdad? Me registré y me registré varias veces porque no me caía el correo diciendo que ya te vamos a contactar, pero no me contactaban, ¿verdad? Entonces yo como, pues tal vez les falló el sistema y me metí como 3 veces. Y en junio, o sea, lo que yo no sabía es que estaban anunciando, pero todavía no lo habían lanzado. Ah, Ah, pues en junio del 2016 fue que empezaron a funcionar y me cayó el correo de que, o sea, que yo había sido uno de los primeros en haberme
inscrito y que precisamente por eso había caído en el batch de los beta testers y Perfecto. prácticamente nos iban a hacer el registro y todo de gratis. Yo Y, siempre he dicho que tú tienes un angelito que te cuida la espalda todo el tiempo porque tú has sido becado en un montón de cosas, siempre estás a la vanguardia de cosas, eres como que un lugar donde hay un montón de recursos. So, déjame preguntarte y retroceder un poquitito más. Cuéntanos rapidito cómo fue que empezaste a emprender y qué cosas te han ayudado a emprender para poder generar ingresos en dólares y vivir en un país como El Salvador. prácticamente lo que me inició a emprender, y eso sí creo que es bastante distinto de varias gente que yo conozco. Muchos empiezan a emprender porque quieren seguir sus sueños, o sea, que quieren eh, prácticamente viajar y cosas así, o quieren hacer algo de lo que ellos les apasiona, ¿verdad? Lo mío fue totalmente desesperación. O sea, ya por el 2010, 2011, logré prácticamente después de mucho tiempo de desesperación, logré trabajar bastante duro, logré quedar en mi trabajo soñado, ¿verdad? Que era una empresa de tecnología, yo era un especialista de IT antes, Uh -huh. y esa era la mejor empresa del país, ¿verdad? Entonces logré quedar en ella y a través de esta empresa logré ir a todos a las mejores empresas del país. Prácticamente le damos soporte a las mejores empresas del país. O sea, lo- toda empresa que la gente se moría por trabajar o por quedar ahí, yo veía el soporte de eso. Y podía ver cómo trabajaban, cómo estaba la gente ahí. Y es bastante descorazonador cuando tienes una meta que tú crees que te va a dar todo lo que tú quieres, Bien. ¿verdad? Uh O sea, -huh. que tú crees que es una meta buena y cuando la consigues te das cuenta que es decepcionante. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y no solo, o sea, quedé en mi trabajo soñado para darme cuenta que era decepcionante, sino que pude ver las mejores, o sea, pude ver todas las mejores opciones que el país tenía para ofrecer y también eran decepcionantes. O sea, si quería Y ganar más. ninguna se compaginaba con lo que tú querías para tu vida ya. Y de ahí empezó tu sed de emprender, ¿cierto? Sí, o sea, y no solo no compaginaba, sino que era mal, era realmente mal. Que entre más ganaba la gente, podía ver que su vida personal era un caos total. O sea, estaba totalmente destrozada. O sea, estás conociendo personas, digamos, una persona que conociera, un jefe que la empresa le dio vacaciones obligadas porque tenía 3 años de no tomarse vacaciones y prácticamente el tipo ya ni quería pasar con su familia. O sea, se había vuelto workaholic. Otra persona, conocí casos de personas que precisamente porque están trabajando tan duro para tener más dinero y poder proveer bien a su familia, sus esposas les terminaron engañando y los tipos prácticamente se volvieron a trabajar más ese fue quizás el caso que más me pegó, pues, conocer a esta persona que trabajaba más duro y más noches, porque así cuando le daba tiempo a su esposa de que le diera baje, ¿verdad? Y que el otro tipo se fuera, para que cuando él regresara a la casa ya no encontrara nada de eso. Y prácticamente vi eso o sea, vi casos así creciendo exponencial, ¿verdad? Que entre más ganaba la gente, peor era su vida y fue como, yo no quiero esto y caí en Peor calidad depresión de porque, vida. sí, Y yo creo que al final del día nosotros todos queremos eso, o sea, queremos poder vivir una vida donde tengamos calidad de vida. Al final del día, esa es la idea, ¿no? sí, y aparte de eso, también en esa misma época pasaron varios cambios de leyes. Me di cuenta que allá, que no íbamos a tener un plan de retiro aquí en este país, ¿verdad? Ahora ya es una realidad, o sea, prácticamente la gente cree que va a tener un retiro al final, pero no va a tener nada. El gobierno ya se gastó todos los fondos por pagar deuda externa y ya no hay nada ahí que pueda proteger a la gente. Vi varias cosas
Y la verdad estuve bastante cerca de decir, bueno, o sea, y esta es la vida que tengo que vivir, o sea, esto te lo he comentado antes, y aún tengo la bala aquí de recordatorio en mi escritorio, o sea, porque estaba pensando, bueno, si esta es mi vida, si esto es lo que me espera, a mí no me interesa esta forma de vivir, ¿verdad? Y Sí. estuve considerando ponerme esa bala en la cabeza bastantes veces, ¿verdad? Incluso tengo esta moneda para recordar. Memento mori, recuerda tu muerte, ¿verdad? Recuerda que eres mortal para recordar eso. Entonces, de suerte, es una de las personas que seguía, empezó a hablar sobre esta cosa de negocios en línea, habló sobre el libro de Tim Ferriss, de la semana laboral de 4 horas, lo leí de un solo, me puse a buscar en internet sobre casos, si era real, casos de gente que había hecho, los encontré y fue que dije, bueno, probemos esto, o sea, voy a meterle realmente a esto. Y si resulta que por A o B motivos no puedo, o sea, por los bloqueos de mi país, porque no puedo sacar dinero, sea por lo que sea, por logística, ¿verdad? Por material 100% logístico, no puedo hacer esto, entonces ahí tengo la bala, ¿verdad? Ahí va a estar esperándome, Esa es mi pero opción si B. esto, ajá, pero si esto funciona, o sea, esto sí me llama la atención, o sea, si esto funciona, prefiero que, quisiera saberlo, ¿verdad? Y por suerte, desde que me metí en ese momento, las cosas, esas soluciones se han ido desarrollando, las cosas fueron volviéndose más fáciles, y, y no paró, prácticamente no paró. O sea, conforme fui avanzando, las cosas se fueron yendo mejor y obviamente ahora ya, ya esto solo es un recordatorio, ¿verdad? Qué Ya no es bueno. una opción real. Qué bueno, Rodri. Ahora, déjame preguntarte, porque creo que nosotros tenemos de pronto visiones un poco similares o diferentes, dependiendo de qué tema hablamos, pero quería preguntarte a ti, ¿qué crees tú que es la gran peste que afecta que una persona en Latinoamérica quiera emprender o quiera emprender en línea o quiera salir adelante y salirse de este sistema que está quebrado? ¿Cuáles crees tú que son los síntomas o cuáles crees tú que sean los problemas madre, los problemas base que los limitan? Primero, logística del país en sí, porque si hablamos métodos 100% nativos de El Salvador, de mi país, por ejemplo, y esto va a ser verdad para muchos países de Latinoamérica, Ujú. es que, o sea, aquí no hay soluciones para poder recibir dinero en línea. Todas las soluciones para recibir dinero y poderlo utilizar que yo encontré fueron externas y tuve que buscar bastante duro para encontrarlas. Cuando yo empecé emprendimiento, por ejemplo, todavía no existía manera de sacar el dinero a manera física, ¿verdad? Simplemente dije, bueno, para mientras voy a cobrar en PayPal y voy a averiguar una manera después de cómo puerca saco el dinero de PayPal para, para utilizarlo y pagar mis cuentas aquí, ¿verdad? Y 3 meses después de que inicié yo, liberaron la plataforma Payoneer, que antes era bastante cerrada, prácticamente para obtener la tarjeta de Payoneer. Solo te daban la tarjeta si estabas en Nodesk, que ahora es Upwork, o si estabas en una freelancer o algo así, tenías tus fondos y ellos te proveían la tarjeta a ti. Pero si no tenías fondos por una de esas plataformas, no había manera de obtenerla. Entonces vino Payoneer y dijo, hoy liberamos, quien quiera la tarjeta, aquí está, ¿verdad? Solo regístrense, paguen $30 al año y ya estuvo, ¿verdad? Inmediatamente me metí, nomás obtuve la cuenta y todo, la vinculé a PayPal y así fue como empecé a sacar dinero. O sea, enviaba las facturas por PayPal, me pagaban, sacaba el dinero con Payoneer y prácticamente desde entonces las soluciones se han ido mejorando, ¿verdad? Pero todas las soluciones no son nativas de mi país. O sea, sí, y no solo no son nativas de mi país, sino que conforme los años han ido pasando, la manera en cómo se maneja el dinero que te venga de afuera de mi país se ha vuelto más cerrada, más conflictiva, o sea, hay muchísimas más regulaciones estúpidas, o sea, porque ni siquiera tienen sentido algunas de ellas que te lo hacen más difícil. Entonces creo que la primera cosa que hace difícil para una persona emprender es la logística. O sea, que tienes que ver
digamos, el método número uno sigue siendo Payoneer o sea, para que lo saque otra persona, pero muy probablemente si quieres tener más libertad vas a tener que registrar tu negocio en Estados Unidos o en otro lado, ¿verdad? Y Y hablando ya para ese sobre, punto ya es otra responsabilidad, ¿verdad? Ya es otro mar de responsabilidades. claro, pero lo que yo quiero que la gente se dé cuenta es que sí se puede. O sea, el chiste es que tienes que estar buscando, tienes que estar siempre como que sediento y curioso de qué soluciones y hacer preguntas y explorar, porque si no exploras, si no estás al tanto, realmente tus posibilidades bajas. ¿Qué otra cosa piensas tú que afecta muchísimo a personas latinoamericanas a querer emprender en línea? ¿Qué otros obstáculos ves como comunes denominadores? El segundo sería la mentalidad y la cultura, por así decirlo, ¿verdad? Hay, quieras o no, todavía tenemos esta mentalidad de pensar de que si que los países de recursos, que tienen buenos recursos, les va bien, ¿verdad? Y que tu país está jodido porque no tiene recursos. Pero realmente eso no es así, o sea, y incluso este efecto se le conoce como la paradoja holandesa. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero la paradoja holandesa prácticamente te demuestra a través de la historia que los países que dependen bastante de recursos naturales terminan horrendamente en corrupción, lo cual termina poniendo a gente que no es, que no tiene la capacidad de hacer bien su trabajo en posiciones claves para manejar dichos recursos, lo cual termina cagándose en todo. Y un claro ejemplo es Venezuela, o sea, prácticamente tenés un país lleno de recursos, o sea, bajo esa teoría Venezuela tendría que ser el país número uno en Latinoamérica, y lo mismo pasó, o sea, el ejemplo de la paradoja holandesa, o sea, pusieron personas que no eran para nada capaces a manejar el petróleo. Estas personas no supieron darle mantenimiento a los sistemas que prácticamente recopilaban esos recursos, y ahora toda la estructura petrolera de Venezuela está totalmente destruida. O sea, nadie tiene ni siquiera interés en invertir ahí porque, o sea, está tan mal la situación que, Está inerto, o sea, lo o sea, te verdaderamente sale más fácil ir al Medio Oriente a invertir allá que tratar de levantar eso del caos en el que lo han metido, ¿verdad? Y por otro lado, o sea, tienes los países que tienen cero recursos, como Japón, como Singapur, o sea, países que se levantaron increíblemente. Y lo que terminaron descubriendo a través de todos estos estudios es que los únicos recursos que realmente existen en todo el mundo son la confianza y la honestidad. Uno, si tú dices que vas a hacer algo, confío yo que tú vas a hacer eso. Y dos, honestidad. O sea, si yo digo que voy a hacer algo, realmente lo voy a hacer. Si esas dos cosas están en pie, o sea, todo va bien. Y no importa que el país esté jodido, pero los latinos no tienen nada de eso. Por desgracia, los latinos, o sea, ni son honestos en la mayoría de casos, ni tampoco confían en que las otras personas lo sean. Pero lo que es peor, o sea, si tan siquiera lo mantuvieran encerrado en su propia cultura, eso sería una cosa. Pero o sea, tratan de emprender, tratan de conseguir clientes de primer mundo, de otros países, y tratan de llevar estos mismos principios de deshonestidad y de desconfianza, y eso no va a funcionar. O sea, eso te va a cerrar todas las puertas casi que inmediatamente. lo que estoy escuchando decir es que una de las cosas que tiene que cambiar es este cáncer de falta de integridad, falta de confianza. Y para mí, si tú me preguntas a mí, una de las cosas que yo creo es esta mentalidad de escasez, de que nunca hay, de que me lo van a robar, de que me lo van a quitar. Y la verdad es que todos disfrutamos del mismo aire, todos disfrutamos de la naturaleza, y la naturaleza ha sido tan sabia de renovarse y de darnos más y más, que es triste que nosotros mismos pensemos
con esa actitud nosotros mismos nos robamos a nosotros mismos. Esa parte me duele en el alma de la cultura latinoamericana, pero toma gente que empiece a creer y empiece a alimentar su alma, ¿cierto? Con información que los ayude. Para ti, ¿qué te ha ayudado a ti a mantenerte un poco alejado de esta cultura de desconfianza? ¿O cómo has lidiado tú con este fenómeno? Prácticamente bastantes años de educación, de aprender inteligencia emocional, de aprender sobre reglas de socialización, no de personas dentro de mi país, sino que de gente afuera. Por ejemplo, una mentora que tenemos en común nosotros, Mari Forleo. O sea, la razón por la cual yo me quería meter en su curso inicialmente es porque al inicio, cuando yo estaba empezando emprendimiento, pude ver, fue bien, bastante dolorosamente obvio para mí que yo no tenía esa capacidad de conectarme bien con el cliente, ¿verdad? Entonces, la razón por la que yo quería entrar a B-School de Marifolio es porque algo en mí decía, esta chica sabe cómo hacer eso", y tenía toda la razón. Hasta la fecha, el primer módulo de ella, donde te lleva paso a paso de ponerte en los zapatos del cliente, ha sido por lejos, el más completo y el ejercicio más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Me tomó 3 años completarlo. Había preguntas de ese ejercicio que yo no tenía ni idea la respuesta, y después de cientos de llamadas con clientes pude completar ese ejercicio. O sea, pero así de completo es, ¿verdad? Y de vuelta no fue fácil, me tomó varios años de estar leyendo libros como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, estar viendo los programas de socialización de Evan Pagan, o los cursos de él. O sea, él es otro buen mentor que reconozco, que yo recomiendo para la gente que quiere aprender a socializar a niveles más altos, ¿verdad? Este, y luego el martillarme a mí, o sea, de entender que todas esas cosas que nos daban eran 100% locales, pero que si yo iba a estar, si mi meta era triunfar afuera, no podía llevar esas mentalidades afuera de mi país, ¿verdad? No las podía sacar de ahí. Y es más, cuando Wow. estuve viviendo en Europa, uno de mis mantras cada vez o sea, que caía un pensamiento salvadoreño, por así decirlo, estando allá, me empezaba a martillar inmediatamente: ya no estás ahí, ya no estás ahí, ya no estás ahí, ya no estás ahí. Y eso se convirtió en mi mantra durante 3 meses. Después de 3 meses ya como que mi mente encajó de que sí, ya no No. estaba ahí, y Es cambió. increíble lo que me estás diciendo. Lo que estoy escuchando entre líneas de lo que estás diciendo es que una de las cosas que te ha ayudado a avanzar, porque eres extremadamente exitoso en lo que haces, against all odds, o sea, todo el mundo diría, no, no se puede, no se puede, no se puede, y tú nos has demostrado lo contrario. Sí se puede y se puede hacer bien. Y una de las cosas que estoy escuchando entre líneas es que parte de llegar al éxito es rodearte de información que te permitan ver el mundo de una manera distinta, que te permitan ver otras realidades, solamente porque tu realidad es alrededor de pobreza, no significa que no hayan otras realidades que te permitan vivir una vida más plena. Y el tú alimentar tu corazón, alimentar tu mente de otra información que te permite ver otras realidades, te ha abierto un montón de posibilidades. Entonces, compártenos de pronto, ya has hablado de algunos libros, ya has hablado de algunos mentores. ¿Qué mentores o qué libros o qué influencias en realidad han cambiado tu perspectiva y te han dado alas? ¿Puedes compartirnos un poquito más acerca de eso? Primero, Tim Ferriss. La mentalidad de él es muy, muy, muy similar a la mía. Él, él es una persona bastante enfocada a eficiencia y productividad. Entonces, él siempre está buscando qué cosas tú crees que son necesarias ahorita, ¿verdad? Pero no lo son. O sea, cómo puedes simplificar algo más. Y ese es un proceso constante porque, o sea, algo puede ser verdad ahorita,
pero de pronto sale o sea, algo que sí está sucediendo todos los días en el mundo de negocios es que cada año están saliendo soluciones que te permiten hacer las cosas muchísimo más fácil. Cuando yo empecé, o sea, por ejemplo, o sea, buscar los contactos de 100 personas, era un proceso que me tomaba entre 8 a 12 horas al día, solo 100 personas, y para obtener un correo más o menos validado, y llámese validado el que haya encontrado que las personas han listado ese correo ya sea en LinkedIn o en su página web o su blog, lo que sea. Ahora con los softwares que existen, o sea, puedo sacar 1500 correos 100% validados, o sea, que, 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 que sé que ese correo existe y está siendo utilizado todavía, ¿verdad? En cuestión de 2 a 3 horas. O sea, pasar de 100 correos por 8 a 12 horas a 1500 por 2 a 3 horas es un gran avance, ¿verdad? Y luego que en ese entonces tenía que estar escribiendo los correos a mano, ¿verdad? Hoy tengo mi sistema de Mailchimp, que está Woodpecker también, que prácticamente tú creas tu script, pones tus variables, haces tu Excel con el nombre, el email, el nombre de la empresa, las otras cosas que tú quieras hacer y las subes al Excel y ya eso se queda enviando los correos poco a poco, ¿verdad? Entonces, de vuelta, ¿verdad? Hay varias cosas que tú piensas o sea, que puede que sea cierto que ahorita hay que hacerlas de cierta manera, pero de pronto sale otra solución que hace que esa cosa se vuelva mucho más fácil. Y eso tienes que estar encima siempre. Mari Forleo, obviamente. Sí, María, o sea, María es, o sea, yo la amo, básicamente, pero ¿qué herramientas o qué te ha permitido mantenerte siempre a la vanguardia? ¿En qué grupos te has afiliado? ¿Qué cosas te han ayudado a estar siempre al tanto? ¿Suscripción a alguna página web? Cuéntanos un poquito de esos recursos. Bueno, un recurso que casi nadie habla mucho de ello es los grupos de Facebook. No sé, si bien es verdad que hay muchos grupos de Facebook que son basura y que no hay mayor cosa sucediendo en ellos, si tú haces un buen trabajo tratando de buscarlos, hay varios grupos de Facebook que son gratis y vas a encontrar soluciones increíblemente buenas ahí. O sea, vas a encontrar una comunidad de gente este, posteando problemas que ellos tienen en sus negocios, o sea, y si logras encontrar nichos, grupos bastante nichos que están bien orientados a lo que tú quieres hacer, muchas veces vas a encontrar personas poniendo problemas que tú tienes y la gente poniendo las soluciones a eso, ¿verdad? B-School, obviamente, pero eso ya sea pagado o con beca. Eh, Secret Society Mastermind fue uno de los grupos que me metí también al inicio. Ese sigue siendo pagado, ¿verdad? Pero ha sido también una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Las personas que he conocido ahí son las que, bueno, el que pude haber registrado mi negocio en Estados Unidos vino de un post de uno de mis amigos de ahí, ¿verdad? Que he entrevistado también en el pasado. Entonces, el estar metido en grupos de Facebook es eso y buscar buenos grupos de Facebook en temas que tú estás interesado en aprender o solucionar, eso ayuda enormemente, ¿verdad? Y es bien difícil porque hay mucha gente que todavía utiliza Facebook, más en Latinoamérica, de una manera bien desorganizada. Y obviamente o sea, todos sabemos que los algoritmos de Facebook pueden ser bastante brutales con respecto a hacerte perder el tiempo y a enviciarte, pero al mismo tiempo, si te vuelves bastante estricto con las personas que sigues, o sea, digamos, si yo veo que una persona de Facebook está posteando solamente estupideces, la saco la elimino y ya está, ¿verdad? O sea, yo trato y eso me ha traído un poco de problemas por veces porque hay personas que creen que yo veo Facebook como la vida real y que si los eliminé de Facebook es porque los estoy viendo de menos o porque no me interesa ya ser su amigo. Y es como Facebook lo veo 100% como negocio. Entonces, trato de mantener un control bien estricto sobre la gente que tengo agregada ahí, sobre las páginas que sigo, todo eso porque el algoritmo después, o sea, se adapta y te empieza a ofrecer soluciones. Es más, me di cuenta de la beca de Mighty Forleo porque Facebook
me lo tiró en recomendado después de que yo había hecho una limpia. Espectacular. Espectacular. Yo me acuerdo de ver tú te ganaste una beca porque hiciste un video y lo sometiste. Y bueno, ya empezamos, ya me meto en términos de que hay geek out, me vuelvo como medio nerda en el poder del video y de cómo nos abre oportunidades. Pero besides that, al lado de esto, lo que estoy escuchando que me estás diciendo es que una de las cosas que te ha ayudado a ti es alinearte o hacerte al lado de personas que te van a llevar a lugares más altos, sean en línea o sean personas con las que tú estás, tener un entorno saludable, no tóxico, donde si escuchas siempre no se puede, no se puede, no se puede, aquí todos son ladrones, aquí todos sé qué, y te metes y te crees esa realidad que puede ser cierta, pero si todo el tiempo estás involucrado y le estás dando a tu cerebro esa información, te vas a hacer el camino a ti más difícil para poder prosperar. Ahora, la otra cosa que escuché de lo que dijiste es la disciplina. Cuando hablaste de ser estricto en cómo tú manejas tu tiempo en línea, porque sí, las herramientas de redes sociales traen muchas cosas buenas, pero también traen un montón de cosas que están alineadas para lo que tú hiciste, para enviciarte, para mantenerte ahí, para vender tu atención a otros y y la idea es que tú seas un ser productivo. Pero para poder producir, tú tienes que también, es un ciclo, es como todo, para que algo crezca le tienes que dar, tú tienes que sembrar para poder cosechar. Y ese ciclo es como una ley, un principio de vida que funciona hasta en estas cosas. Si tú ves a Facebook como una herramienta de trabajo y solamente como una herramienta de trabajo te abres posibilidades a oportunidades. Ahora, si lo ves como el lugar donde socializas y pasas tu tiempo, lo más probable es que no vayas a avanzar a la velocidad que te estás proyectando. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento está tratando de crear un negocio en línea? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando para poder emprender? Difícil, porque hay varias cosas, pero creo que quizás una de las cosas de una trampa fácil de caer, y creo que todos hemos caído en eso, no sé, no sé si tiene traducción en español, pero en inglés se le llama como action faking, o sea, o como pretender que tomas acción. Emprender, ok. Y es cuando tú estás haciendo cosas que crees que te están avanzando en tu negocio, pero no lo están haciendo. Entonces, por Dame un ejemplo porque, ejemplo, sí, dame un ejemplo porque es difícil como de el típico ejemplo son las personas que empiezan ¿qué voy a hacer mi negocio? Y empiezan por hacer la tarjetita, la tarjeta de su negocio y solo por eso ya se creen que avanzaron en algo, ¿verdad? O mucho lo que a mí me pasó también fue que empezamos a construir nuestro sitio web y esto fue una elección importante que tuve suerte, eso sí fue suerte que la obtuve bien bien temprano cuando estaba iniciando todo este proceso. Mi primera idea de negocio fue hacer diseños web, prácticamente meterme a hacer este sitio web. Y mi mentalidad fue como que, bueno, si yo voy a hacer sitio web, entonces mi sitio web tiene que ser bueno, ¿verdad? Porque mis clientes tienen que ver que a través de mi sitio web de que yo sé hacer esto, ¿verdad? Y pasé 3 meses metiéndole a ese sitio web, tratando de hacerle cambios chiquitos, hasta que me parecía. Y después de esos 3 meses, cuando ya me convencí, empecé a buscar los clientes. Mis primeros 3 clientes ni siquiera vieron mi sitio web, ni siquiera le pegaron un vistazo. Y para mí fue como, me cayó, o sea, fue como de haber obtenido estos 3 clientes sin haber hecho nada de esto. Y eso es una de las cosas que me gusta de Ramit Sethi, que es bien, o sea, él también él viene de la India, viene de una situación similar. Ese es otro buen consejo para emprendedores que van empezando. Busquen gente que viene de background similar al suyo. O sea, los hay, pero no vayan a buscar a alguien que, digamos, si de vuelta, yo vengo a El Salvador, de un país tercermundista, no me voy a poner a compararme a la par de alguien que nació en Nueva York. Por mucho que haya nacido en un barrio pobre de Nueva York, es Nueva York.
O sea, hay un montón de oportunidades ahí. Es como decir California, igual, hay bastantes oportunidades que puedes explorar en California. O sea, eh, y entonces busca gente que venga de un background similar al tuyo. Pero una de las cosas que cabal que me gusta de Ramit Sethi es que él te dice inmediatamente, empezar con tu email, o sea, empezar a contactar gente, empezar a ofrecer tus servicios. Y, y eso es algo que he notado a través de todas las personas, o sea, en grupos de emprendimiento en los que yo formo parte, que es que empiezan a meter, pasan meses perfeccionando el sitio web, pero la razón por la cual pasan meses perfeccionando el sitio web es porque tienen miedo de contactar al primer cliente, porque les da pánico. Y lo entiendo, a mí también me dio pánico, o sea, me dio bastante pánico, pero, o sea, eh, eh, ahí es donde cae el action faking. Cuando crees que estás avanzando en tus negocios porque le estás metiendo a redes sociales, porque le estás mejorando tu sitio web, porque estás trabajando tu tarjeta de negocio, pero al final del día no tienes un cliente, ¿verdad? Y he conocido casos extremos de personas que han pasado haciendo varias cosas durante 2, 3 años y cada vez y me regresan a mí y es como que ya he hecho esto y esto y ya tienes tu primer cliente. Ya has obtenido un cliente pagado. No, pasaron 3 años y no has conseguido ni una sola persona que te haya pagado por un servicio. O sea, estás jugando a ser emprendedor, no estás siendo un emprendedor. Entonces, Eso fue directo primero, y doloroso, porque yo siento que parte de eso tiene un montón de otros síntomas. Está el síntoma del perfeccionismo, está el síntoma de, bueno, de que lo que te enseñaron fue en la escuela, te enseñaron a ser un estudiante de buenos grados, pero no te enseñaron la parte práctica, ¿cierto? Entonces, parte de esto también tiene que ver con inseguridad, como tú dijiste, em, y lo que tú entiendes de lo que es ser un empresario, ¿cierto? Aunque todas estas herramientas también son importantes para credibilidad y aunque todas estas herramientas son parte de tu proceso, lo que yo te estoy escuchando decir es que no te puedes quedar estancado en eso, que tienes que y andar y moverte a lo que te da, lo que te va a dar dinero, lo que te va a ayudar a monetizar. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Lo que tú estás diciendo, perfecto. No me voy a enfocar en mi página web, no me voy a enfocar en mi tarjeta de business card. ¿Cuál sería el primer paso que tú le recomendarías a alguien hacer para poder asegurarse que su segundo paso sea tener un cliente? eso sí fue algo que hice bien al inicio, ¿verdad? La razón por la que yo elegí hacer sitios web es porque fui a buscar, literalmente busqué personas que pudieran haber sido mis clientes y las entrevisté. Fui a hacerles preguntas. ¿Cuáles son tus problemas? O sea, ¿cuáles son tu problema más común? O con qué tienes tus problemas en tu negocio? ¿O cuáles son los 3 problemas, 5 problemas más comunes en tu negocio? ¿Qué es lo que es frustrante para ti? O sea, todas estas cosas, ¿verdad? Prácticamente fui y contacté personas que yo conocía personalmente que eran dueños de negocio, porque cuando inicié no tenía nada de conexiones, no tenía, o sea, prácticamente mis primeros modelos mentales de lo que era ser emprendedor vinieron puramente de libros, porque yo no tenía nada. Pero empecé a buscar después de que hablé con varias personas que eran dueños de negocios alrededor mío, me aventuré un poco más y empecé a enviar correos a empresarios de fuera de mi país, de fuera de Estados Unidos. Y de vuelta, ¿verdad? A lo que es la cultura de Latinoamérica, muchos no harán esto porque piensan que, oh, el empresario es sumamente grande y no me va a poner atención para nada. O sea, ¿qué me va a responder a mí un pinche pelele de un país pobre, ¿verdad? Pero responden, o sea, y, y quizás vamos a tocar esto más adelante porque prácticamente yo creé un show de entrevistas con gente que ha ganado Óscares, premios de la Academia, Emmy, Annies, o sea, gente que ha sido directoras en Disney, Pixar y todo esto, a través de simplemente enviar un email o enviar un tweet. Y la gente responde porque la gente afuera de Latinoamérica de vuelta tiene confianza, tiene honestidad y son bastante buenas personas en general, ¿verdad? No, entonces, pero volviendo al tema, ¿verdad? Empecé a hacer esto, empecé a buscar foros de negocios, a tratar de conectar gente así,
y recopilé todas esas respuestas y sentí que podía solventar varios de esos problemas a través de crear páginas web, landing pages, que en ese entonces, con formato de landing page, que en ese entonces era un concepto relativamente nuevo, ¿verdad? Crear algo como Direct Response Marketing. Por eso me tiré ahí. O sea, no me tiré porque, ay, es mi sueño, páginas web o algo. No, no, no. Lo que O sea, estoy busqué escuchando la gente. Lo que te estoy escuchando decir es que antes de ponerte a hacer una página web, eso es haz tu tarea y busca un espacio en el mercado en donde tú puedas solucionar un problema específico. Perfecto. Sí, porque Sí, yo siento que es prácticamente eso. Y validar. y validar. Perfecto. Y yo creo que parte de ese paso también es em, tweak, no sé cómo se dice en español, como que lo tiras, ves que te Modificar. dicen, ¿cómo se dice? Modificar. Ok, perfecto. Ajá. So, lo tiras, ves qué pasa, regresas y siempre la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Sí. Y lo modificas, lo tiras, y yo creo que parte de eso es eso, pero eso es una de las partes más difíciles, especialmente si no tienes a una guía que te ayude, porque es difícil a veces ver, en inglés se dice algo como to see the jar that you're in, como que verte en dónde estás, porque es fácil mirar y decirle a otra persona, ah, tú deberías hacer esto, o tú deberías hacer esto, pero es difícil cuando lo tienes que hacer para ti. ¿Cómo tú solventaste eso? ¿O tuviste alguna vez ese problema? ¿Te identificas? Sí, en esos lados sí tengo yo tal vez una ventaja injusta, porque siempre ha habido algo cableado en mi cabeza que ha sido incapaz de ignorar cosas que sé que están mal, incluso si vienen de mí. Entonces, y ¿Qué aun quieres cuando decir cometo, con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Porque no entiendo. digamos, creo que esa es una de las ventajas de emprendimiento, en mi caso, ¿verdad? Y esto Ujú. aplica a varios, a varios, en varias dimensiones de la vida, no solamente en emprendimiento, pero eso es bastante real. Una de las cosas por las cuales yo pude fácilmente tomar los modelos y aprender de las reglas sociales y de otras personas fuera del país es porque para mí es fácilmente ver que estas personas están viviendo una vida mejor, que estas personas están alineadas viviendo la vida que ellos quieren ver, y luego veo a la gente de mi país que me dice que no se puede, que, o lo que sea, ¿verdad? Y veo que ellos no están ni por cerca en ese mismo camino. No solo eso, si lo llevas a un lado más amplio, puedes ver los resultados de lo que produce mi país o sea, asesinatos, robos, violaciones, pobreza, todo lo que quieras, o sea, lo puedes ver en estadística. Yo no puedo Ujú, ignorar eso. Ah, ujú. yo no puedo ignorar eso. Y aun cuando yo cometo errores, hay una voz que dice, esto no estuvo bien, tú te pasaste pendejo aquí, ¿verdad? Y prácticamente me obliga a corregir eso, ¿verdad? Entonces, este, eh, eso también me trae problemas porque es bien fácil ser bastante duro a nivel de crítica conmigo mismo. Pero de vuelta a nivel de emprendimiento, eso puede ser una gran ayuda. Entonces, para mí fue fácil primero entrevistar a estas personas y luego tratar de sacar la solución, ¿verdad? De vuelta caí en el problema de diseñar una página web por 3 meses que nadie vio para darme cuenta que nadie la vio y que igual podía generar dinero. Pero una vez de eso entendí, ok, no necesito una página web, no necesito el logo, no necesito nada. O sea, lo único que necesito es conseguir mis 3 primeros clientes en la menor cantidad de tiempo posible. Y yo algo que le digo a la gente que quiere iniciar es que ya tienes tu idea de la entrevista que hiciste, si sacas tus primeros 3 clientes pagados, aún si no tenés ganancias, si solo te pagaron lo suficiente como para hacer el proyecto, ya Para estuvo, ¿verdad? cubrir los gastos, ok, Ajá. perfecto. Aún si Para, no, pero sí, para hacer portafolio, para poder sí, mostrar y validar tu idea, perfecto. sí, o sea, si logras obtener 3 clientes en menos de 3 meses, tu idea está validada, porque 2 veces puede ser coincidencia, tres ya no lo es. Entonces, o sea, y no te preocupes por sitio web y cosas así, y esa práctica lo llevé bastante extremo con Frame Freak Studio, porque empezamos con mi socio, a montar la empresa sin tener nombre, sin tener logo, y nos echamos un año, nos tiramos un año
sin nombre, sin sitio web, sin nada, hasta que un año después tuvimos o sea, y durante ese año nos salieron un proyecto de $30,000, otro de $55,000, y habíamos entrevistado a 8 personas bastante importantes dentro de la industria de nuestra industria de la animación, ¿verdad? Y casi que un año después, o sea, porque empezamos el proyecto en noviembre 14 del 2014, noviembre 12 del 2014, y un año después, o sea, para el 2015, y en noviembre, nos salió un cliente como que sí, quisiéramos trabajar con ustedes, pero necesitamos que tengan imagen corporativa, porque ahorita ustedes están prácticamente En trabajando pañales. como un grupo de freelancers. Ajá, o sea, están en grupo de freelancers. Y ya pensé, no, sí, la verdad es que ya nos pasamos. O sea, no tenemos logo, no tenemos nada, ya ha sido un año. Eso ya es muy extremo, ¿verdad? Pero de vuelta, o sea, un año, 2 proyectos y bastante grandes, haber entrevistado a 8 personas que eran bastante grandes en la industria de la animación. O sea, y nuestro primer sitio web fue logo, el video reel y un botón abajo de contáctenos. La Perfecto. segunda iteración No tiene que ser fue algo la súper página de complejo. las entrevistas. No tiene que ser algo complejo, puede ser algo completamente simple, pero únicamente para que tengas esa visibilidad y credibilidad. So, lo que yo estoy escuchando es, para empezar, empieza investigando, haciendo tu tarea, encuentra un espacio donde tú ofrezcas una solución, entiende esa solución, entiende a tu cliente, entiende qué es lo que quiere solucionar para que puedas ofrecerlo. Valida tu idea, una vez que ya la valides, ahí cuando ya empieces a ganar dinero, invierte en tu empresa de regreso para que puedas crecer más rápido, para que puedas obtener mejores clientes y clientes más grandes. A ti lo que te pasó fue que entraron en la máquina y se les olvidó que tenían que crear página web y de repente, imagínate que hubieras perdido un cliente solamente por no tener la imagen corporativa, porque igual ellos tienen que validar que están trabajando con alguien que es real, right? So, Sí. o sea, de paso a paso creciendo. So, Rodri, para terminar, eh, déjanos con un mensaje que para aquellas personas que en este momento, por la pandemia, por lo que está pasando, se han dado cuenta que el mundo se mueve de una manera distinta y que si quieres emprender y abrir alas más grandes para poder tener una calidad de vida, que yo sé que muchas personas se identificaron con tu historia, déjales algo a ellos para que puedan tomar tus palabras y seguir adelante. ¿Qué quieres dejarles saber? Mm, creo que uno de los temas, y esto lo hablo varias veces, lo he dicho en charlas también, es que en Latinoamérica se enfocan bastante en los idiotas que dicen que hay que ser realistas, ¿verdad? Pero cuando tú miras realmente detrás de eso, no, no están siendo realistas para nada. O sea, están siendo pesimistas y quieren justificar su pesimismo, ¿verdad? Porque es muchísimo más fácil, o sea, ser pesimista y solo decir, no, no funciona, ¿verdad? Que tomar la responsabilidad y la carga de levantar y crear algo que no ha sido hecho anteriormente, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan que la realidad es un espectro y tiene de todo, o sea, tiene desde los campos de concentración en China, donde están sacándole los órganos a las personas que tienen ahí encerradas para venderse los empresarios chinos ricos o miembros de gobierno. O sea, la realidad tiene los campos de concentración de Corea del Norte también, tiene la situación de Venezuela, pero cuando vas a la página de GoPro y ves a tipos, o sea, viviendo sus aventuras, cuando ves a los bloggers, o sea, como Casey Neistat o Mary Forleo o tu caso, ¿verdad? O gente como yo que prácticamente venimos de la nada, o sea, y de pronto estás entrevistando a gente que han ganado premios de la academia por haber creado las películas que vimos en el cine y nos conmovieron. O sea, eso también está parte de la realidad. La realidad es un espectro y tiene todo. O sea, tiene absolutamente de todo. Y entonces, eh, también creo que parte ayuda al pesimismo
que hay personas que se van al optimismo inocente, por así decirlo, de que, ay, que sí puedes seguir tus sueños y cosas así, y ignorando también ese tipo de problemas, ignorando tal vez la realidad de tu país, ¿verdad? Entonces, la meta no está en ser un optimista inocente, ¿verdad? Que no está consciente de las realidades o las dificultades que vas a tener que enfrentar, Ujú. ni ser el pesimista nihilista que, no, pero ¿y qué se puede hacer si estamos jodidos? No El gobierno no me funciona, eso ayuda. O no sea, funciona. peor aún, o sea, ser uno de esos carajos que, y Latinoamérica tiene varios, que ser uno de esos que piensan que un Mesías los va a salvar, y usualmente el Mesías termina siendo un partido, un político de tu país o algo así. No, no, o sea, el gobierno no te va a salvar. O sea, entonces la solución tampoco no está en ser ese pesimista o ser el realista. No, la solución está en poder desarrollar tu carácter de una manera que entendés todo lo malo, que tengas bien consciente lo malo y los problemas que vas a tener que enfrentar queriendo desarrollar tu solución para tu vida. Y aún así, tener la fuerza la, y la voluntad, no solo la fuerza en carácter, sino mental, de poder decir, bueno, sí, o sea, es verdad, todo esto está bien cagado, todo esto es un problema bastante jodido, pero hay gente que ha podido ir en contra de esto, y como dijo Marcos Aurelius, o sea, si es humanamente posible y tú eres humano, entonces puedes hacerlo, ¿verdad? Me Y encanta, me puede que va encanta. a ser una solución distinta a la mía, puede que vayas, muy probablemente vas a encontrar problemas distintos a los que yo encontré, pero al mismo tiempo yo tuve que enfrentar un montón de problemas porque no había las soluciones en el momento, ahora las hay. Todos los problemas que yo tuve que pasar para solucionar el mover dinero y contactar con clientes, ya no existen para ti. Ya hay soluciones y soluciones increíblemente fáciles de aplicar. O sea, claro, vas a tener otros problemas de vuelta, pero, o sea, es posible. Y, y de vuelta, o sea, si tú eres una persona que no quiere velar por ti mismo o piensas, bueno, pero al final solo soy yo, no, no eres solo tú, es tu familia también. Tú eres un nodo y o sea, esa mentalidad de que, ay, solo soy una persona en un billón y qué puedo, o sea, ¿qué peso voy a tener yo en el mundo? Ese es el modelo malo de ver la vida. Tú eres un nodo en una red de personas y el que tu vida esté en una mejor posición va a ayudar a que las personas alrededor de tu vida estén en una mejor posición también. O sea, Bueno, y si tú quieres tirarte a la mentalidad pesimista y todo así, tenés que entender que de la misma manera que si tú te elevas y te pones en una mejor posición, vas a ayudar a las personas que están a tu alrededor. Al mismo tiempo, si tú te degradas y caes en una posición peor, no solo te estás arrastrando a ti a ese infierno, sino que estás arrastrando a toda la gente que te importa o la gente que te rodea. No, no es algo así, de vuelta, no es una posición de optimismo inocente, es un peso, es una responsabilidad. lo que te escucho decir es, si quieres triunfar, tienes que tomar el control de tu vida y con el control de tu vida tienes que tomar responsabilidad, tienes que tomar ciertos riesgos medidos, claro, que tú sientas cómodo, pero no es dejar ser, hay un libro que habla de como que te arrastran, como que no dejarte arrastrar por la ola, sino tú mismo encontrar tu camino, encontrar quién eres, saber cuáles son tus fortalezas y encontrar cómo usar tus fortalezas para el bien social, para el common good de all men. So, muchísimas gracias, Rodri. Si la gente quisiera encontrarte, ¿a dónde te pueden encontrar? Bueno, creo que el mejor lugar, o sea, si buscan contenido inglés y entrevistas, sería rodrigoflamenco.com. Si buscan el contenido en español, es emprende.xyz, donde tengo varias entrevistas, incluso contigo ahí, con emprendedores latinoamericanos y hemos puesto otros videos también enseñando lecciones. Y si quieren ver nuestro contenido creativo, o sea, si hay artistas aquí escuchando que quieren
aprender más del lado profesional sobre cómo ser un artista, pues vayan a framefreakstudio.com y vayan ahí al show para ver las entrevistas que hemos hecho con bastantes profesionales creativos en la industria de la animación, ilustración y videojuegos a nivel mundial. Entonces ahí están las 3 páginas. Y por último, como un consejo logístico para los que vayan empezando, y esto sí se me olvidó, es pónganse 3 metas. La primera meta es obtener la cantidad de dinero mínima que ustedes necesitan para pagar sus cuentas. Esa es la primera meta de su emprendimiento. No Ferrari, no. Es, ni viajar, ni nada de eso, ¿verdad? Es, ok, necesito, qué sé yo, $300 para pagar todas mis facturas y las compras del mes y quedar tranquilo. La primera meta de tu negocio es obtener esos $300 al mes, ¿verdad? La segunda meta sería, ok, ¿qué tanto más necesito para poder disfrutar un poco de mi familia, mis amigos, ir al cine, lo que sea, ¿verdad? Quizás van a ser otros 300 más, o sea, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Cada quien tiene su número, pero solo poniendo de ejemplo. Okay, entonces la segunda meta va a ser esa. Ya la tercera meta es cuando, o sea, primero tienes que asegurar esas 2 metas. Una vez tengas aseguradas esas 2 metas, entonces puedes empezar a pensar en cualquier otra cosa que quieras hacer, ¿verdad? Pero primero tienes que asegurarte que vas a poder pagar tus cosas. Segundo, que vas a tener un poco de libertad para poder disfrutar de tu vida, lo cual es importante también. Y tercero, vienen los lujos. Perfecto, me parece algo supremamente práctico y le da a unas personas pasos a seguir en un módulo que sea consumible, en bite size. Muchísimas gracias, Rodri. Gracias por todo lo que haces. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para aquellos de ustedes que están buscando emprender en línea, para ustedes que están buscando cómo usar su influencia para poder crecer su negocio, para poder crecer un movimiento, para poder hacer el mundo mejor, visítanos a influencervirtual.com. Te estaremos esperando. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.